99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. La gordofobia es la discriminación, estigmatización o prejuicio hacia las personas con sobrepeso u obesidad que se manifiesta a través de actitudes negativas, como burlas, exclusión social, estereotipos negativos o tratos injustos basados únicamente en el peso corporal. La gordofobia es una actitud que ha sido ampliamente analizada y señalada, sobre todo por los estudios de género, por su capacidad para afectar el autoestima, la salud mental y física de las personas, así como el bienestar emocional de quienes padecen estos ataques. Si bien la medicina ha sido uno de los mayores impulsores de la mirada gordofóbica, la literatura no se queda atrás. La representación de la corporalidad gorda en las letras a menudo cae en una mera caricatura que reduce al personaje solo a su talla o incluso llega a deshumanizarlo por completo, lo que en lugar de atender problemas de representación, solo fomenta estereotipos peyorativos. David Loria Araujo es doctor en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y es profesor de Escritura y Teoría Literaria en la Universidad Modelo y en la Universidad Autónoma de Yucatán. David, tú creaste un experimento que consiste en más o menos 4 preguntas para evaluar la representación de la corporalidad gorda en la literatura. Y me gustaría repasarlo contigo como paso a paso, porque a través de este cuestionario, esta suerte como de adivina quién, se puede ejemplificar muy bien los estigmas, los estereotipos y problemas que rodean la representación de la gordura en la ficción. Así que te propongo que juguemos, pero un poco a la inversa del adivina quién, que a uno o varios personajes conocidos los sometamos a tus preguntas. Elige un primer personaje. Bueno, yo pienso en un primer personaje que forma parte de nuestra cultura mexicana. No sé si recuerdas que hay un personaje en El Chavo del Ocho que se llama el señor Barriga. Por supuesto. Y bueno, una primera pregunta, cuando analizamos la representación de los cuerpos gordos en cualquier espacio de la representación, cualquier medio, pensamos en una novela, pensemos en una telenovela, pensemos en una serie de televisión, una película, o en este caso un programa que se transmitía como para el público familiar casi todas las tardes, pues siempre hay una distribución, esta distribución de los pesos y los contrapesos en los protagonismos, en las agencias narrativas, en qué hacen los personajes. Entonces, el señor Barriga es parte del elenco que sale en El Chavo del Ocho. Una primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el personaje gordo es quien protagoniza el universo narrativo o si participa como un acompañante secundario o accidental de la historia, ¿no? Pensemos en el señor Barriga, por ejemplo, para hablar de un contexto mexicano, pero también pensemos en Dudley Dursley, que es el primo molestoso de Harry Potter. Claro, los dos son muy secundarios. Muy secundarios. Si aparecen, pues aparecen para cumplir un objetivo específico en la trama y a veces incluso no es tan importante su participación. Se podría suplir su participación con un arreglo rápido narrativo. Ni son protagonistas, ni su participación es tan relevante en la historia, ¿no? Y eso suele pasar con muchos personajes asociados con cuerpo gordo, ¿no? Están ahí en segundo plano o están ahí pues simplemente cubriendo como una cuota de representación en un abanico de diferentes cuerpos, ¿no? Para que haya diferentes personalidades en el cast. La segunda pregunta que tú lanzas en tu Adivina Quién literario es, ¿su personaje gordo está marcado por algún mandato estético, clínico o moral que lo hace ser interpelado como feo, como enfermo, poco responsable o incluso como malvado? Realmente muchas ficciones que tienen, por ejemplo, a personajes, mujeres, hombres, que están marcados por el peso, por la gordura, generalmente son leídos como enfermos, como que no se quieren a sí mismos, mismas, y por eso entonces se han dejado el cuerpo así. Es un tema también de un juicio clínico, de un juicio moral y de un juicio estético, ¿no? El señor Barriga no necesariamente está marcado por ser una persona mala, aunque sí es un poco enfadoso, sí es un poco regañón, pero en este caso el personaje está marcado por su gordura, porque así como Sancho Panza en Don Quijote, que es como un ejemplo de esta decisión onomástica de alguien que crea el personaje, pero lo recubre con la gordura como una marca principal,
digamos, Sancho Panza es el ejemplo por antonomasia, pero tenemos al señor Barriga, que además tiene un segundo apellido que es Pesado, ¿no? Entonces es señor Barriga y Pesado, ¿no? Entonces está marcado por eso. A mí se me ocurren como ejemplos de ficciones contemporáneas, como algunas novelas escritas por autores y autoras mexicanas, en donde Que además esto puede agravarse, no solo la parte onomástica, sino, digamos, qué tan reducidas son los personajes a su condición corporal, también cuando el personaje es mujer o hombre, ¿no? Es decir, es una cosa que atraviesa también el género. La tercera pregunta que tú proponías era, si su personaje gordo es mujer, ¿la situación anterior se hace más evidente o más grave? Es decir, ¿es todavía más condenado, más peyorativo, más reductivo el hecho de la corporalidad? existe un escritor mexicano de Coahuila que es Carlos Velázquez, y en su literatura podemos observar un poco esto y en nuestra vida en general, ¿no? Cómo, pues de manera interseccional, las normas o las reglas de belleza o las normas de ciertas dimensiones corporales se yuxtaponen a la violencia de género. Entonces, claramente, personajes gordos que sean mujeres no solo van a tener una carga peyorativa por lecturas médicas, estéticas, morales con respecto a sus cuerpos, sino también la violencia de género. Entonces, definitivamente hay una exigencia por cumplir estándares de belleza en las mujeres que se suma además a toda la exigencia que implica tener un cuerpo gordo. Me voy un poco más atrás en un cuento de José Emilio Pacheco que se llama La Reina, está protagonizado por una adolescente llamada Adelina, que es una chica adolescente gorda, pues es un personaje que termina muy violentado en el cuento. El cuento finaliza con una escena súper fea de un escarnio social que recibe. Y por otro lado, hay muchos personajes gordos en textos de Jorge Ibargüengoitia, en textos del mismo Carlos Velázquez, que como que el personaje gordo masculino compensa su gordura siendo carismático, siendo bonachón, siendo simpático, pero su lectura es pues como que el gordo gracioso, pero no necesariamente se le exige o se le violenta, como si se violenta a muchas mujeres, tanto en la ficción como en la vida real, por supuesto. Ahora, pasemos a las muchas veces empleadas figuras retóricas que acompañan a estos personajes. ¿Cuáles son el tipo de figuras que suelen acompañar las descripciones de los personajes gordos y qué consecuencias tienen este tipo de figuras? Cada vez que nosotros hablamos del cuerpo, estamos haciendo una representación. Pero cuando está en el lenguaje oral o cuando lo llevamos al texto escrito, pues evidentemente recurrimos a figuras retóricas, a fórmulas de palabras que ponemos una junto a la otra. Y creo que es importante, con respecto a la representación del cuerpo en general, observar qué fórmulas, qué vínculos entre palabras estamos generando. Eso es algo que a mí me interesa. Yo trabajo con todas aquellas corporalidades que se salen de la norma en la literatura y al salirse de la norma también conllevan ciertas elecciones sintácticas, ciertas elecciones retóricas. Claro, para efectos del cuerpo gordo tenemos, por ejemplo, que hablamos de con hipérboles, con exageraciones. Hablamos de cuerpos inmensos, enormes, colosales, gigantes, que hablan como de dimensiones indescriptibles, como si ese cuerpo gordo fuera completamente increíble, hasta casi fantástico, y que eso le resta, por supuesto, humanidad al cuerpo, como si fuera una cosa distinta de las dimensiones que se consideran adecuadas. Y por otro lado, también en esta compensación se hacen diminutivos, ¿no? El gordito, rellenita, pasadito de peso. Entonces, sí, en primer lugar, pensar en estos aumentativos y también en los diminutivos, como si en la palabra hubiera como un atenuante para esa falta que el cuerpo de dichas personas está cometiendo en el entorno social. Que en la literatura y bueno, también en el habla coloquial, ¿no? Tampoco faltan las comparaciones con animales de gran tamaño, ¿no? Decir, ballena, vaca, cerdo y bueno, todos los que te puedas imaginar. Pero ¿cómo se relaciona el hacer la comparación de una persona con uno de estos animales con la deshumanización justo de los cuerpos gordos? Generalmente, cada vez que hay algún cuerpo que no se ajusta a los estándares, ese cuerpo pasa por la deshumanización, como si
lo humano, la categoría de lo humano, sea lo que sea, estamos dejando fuera a todos los otros cuerpos que no cumplen algún estándar. Entonces, algunas representaciones de cuerpos enfermos son representadas, son figuradas como cuerpos monstruosos. Algunas representaciones de cuerpos gordos son representadas como cuerpos animalizados. Incluso algunas representaciones, muchas representaciones de personas LGBT, ¿no? Están asociadas también con animales en diferentes culturas. Entonces es una constante que esos cuerpos que no se salen de la norma se asocian con lo menos humano, con lo que está relegado a ese afuera, que a su vez también instaura como los límites del adentro. Entonces esos cuerpos, qué horror, está tan gordo como una vaca, generan asco como ciertos insectos, ¿no? O están moviendo su cuerpo de manera incorrecta como ciertos patos, ¿no? Siempre hay esta asociación con lo no humano para relegar a estos cuerpos en el afuera del espacio social. Y además, yo creo que esto se relaciona, me llama mucho la atención cómo este tema de los animales se relaciona también con que esos animales que se eligen, sobre todo vacas y cerdos, pues son también animales que se engordan para el consumo humano, ¿no? Entonces es como si también estos cuerpos gordos, leídos como animales, leídos como este tipo de ganados, retroalimentan ese mismo consumo sobre algunos cuerpos. Pero además de lo que ya decías, ¿no? Una culpabilidad que hace que además a lo mejor al estilo de Susan Sontag sean cuerpos a los que no hay que atender, digamos, ellos se ganaron su condición, entonces no merecen ningún tipo de apoyo, ¿no? Y bueno, todas las consecuencias materiales que nos podamos imaginar. Ahora, mucho se dice que la representación es necesaria para la visibilización de cuerpos usualmente marginados, ¿no? Pero ¿eso es suficiente para lograr una verdadera representación, digamos, inclusiva y crítica? No, definitivamente no. Realmente estamos asistiendo actualmente a un fenómeno de la hipervisibilización. Esto es en palabras de Shivón Guerrero, feminista de la UNAM, que nos dice que, claro, ahora estamos viendo a muchos cuerpos, por ejemplo, no binarios o trans en la televisión y en el cine, pero esta hipervisibilización no conlleva directamente una buena representación. Seguimos repitiendo las mismas historias, las mismas fórmulas, los mismos arcos narrativos, y es a lo que yo le puedo llamar como una receta para ciertos cuerpos, ¿no? Una receta que funciona en el público y que le funciona a guionistas que trazan un texto y siguen estos mismos patrones que a la vez tienen ya como un efecto anunciado. Con respecto a la gordura, por ejemplo, muchas ficciones no han logrado salir de ahí. Yo sí considero que puede ser como más dañino seguir repitiendo estas representaciones de personajes gordos que son comparados con animales, que no logran encontrar el amor, están constantemente recibiendo comentarios de, ay, por tu bien deberías de bajar de peso, etcétera. Creo que es importante repensar los patrones de las representaciones antes que simplemente irnos por el lado fácil de, bueno, vamos a poner más, porque cantidad de personajes no es directamente proporcional a la calidad de sus creaciones, ¿no? Y yo creo que hay que tomarse muy en serio que cuando creamos personajes, así sea para la televisión o para los libros, estamos también replicando ciertas recetas. Por lo tanto, creo que hay que repensar no solo el número de personajes que participan, personajes diversos que participan, sino también cómo están configurados estos personajes y a qué estructuras previas responden. David Loría Araujo es doctor en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y es profesor de Escritura y Teoría Literaria en la Universidad Modelo y en la Universidad Autónoma de Yucatán. Su libro más reciente es Leer el cuerpo gordo, mirada a la narrativa mexicana contemporánea desde la adipocrítica. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios.
Los análisis de las campañas electorales por lo general se centran en las estrategias de comunicación con las que los candidatos buscan convocar y emocionar a los votantes, manchar la imagen del rival y, en el mejor de los casos, transmitir propuestas. Pero en una batalla política la estrategia no lo es todo. Hay un detalle que puede incluso ser más relevante que el presupuesto disponible o la reputación de los consultores. Y ese es el estado de ánimo de los líderes políticos y su equipo. Un ánimo que tiene un impacto significativo en el éxito de una campaña electoral. Por lo que resulta igual de importante preguntarse por su optimismo o su pesimismo, así como su compromiso, los retos de organización del equipo y su capacidad para superar conflictos internos. Hugo García Marín, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y corresponsal de política de la revista Nexos, se dio a la tarea de observar de cerca el ánimo de los participantes en la contienda electoral por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, tanto el equipo de Morena, que lidera Clara Brugada, como el de la alianza del PAN, PRI y PRD con Santiago Taboada, para así sopesar la importancia de las divisiones internas de los partidos contra los esfuerzos de comunicación política de ambos grupos. Hugo, comencemos por Morena y el ánimo de sus participantes en la contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tanto afectó internamente al partido la lucha por definir a la candidata de este puesto? ¿Qué te contaron tus fuentes de lo que está sucediendo dentro? Morena ya venía arrastrando desde 2021 y las elecciones que hubo entonces una serie de fracturas en la capital que terminaron por dinamitar internamente al partido en la Ciudad de México con la designación de Clara Brugada como candidata a la jefatura de gobierno. Lo que ocurrió es que para una parte de la cúpula morenista, específicamente la que acompaña a la ahora candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, vio como un acto en contra de ella no apoyar a Omar García Harfuch y por lo mismo forzar que fuera Clara Brugada la candidata. Con ello se generó un distanciamiento entre dos grandes bloques, los que apoyan a Clara Brugada, entre los que se encuentran Martí Batres, que es el actual jefe de gobierno, donde se encuentra Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero de la presidencia, y también otros personajes que se le conocen Morena como los puros, es decir, entre comillas, la izquierda de la Ciudad de México. Y por otro lado, Claudia Sheinbaum y todos sus aliados, entre los que también destacan René Bejarano y Dolores Padierna, Omar García Harfuch, desde luego, y otros personajes como los que hemos estado viendo ya en la candidatura a la presidencia. Esto generó que el enfrentamiento entre estos dos grupos también implicara que en otros niveles de organización del partido se enfrentaran los grupos que de por sí ya venían fracturados por sus propias disputas, lo cual ha generado un gran problema para poder articular la movilización electoral, para generar una campaña unificada y para poder acompañarse correctamente. Lo que me dicen las fuentes al interior del partido es que, a diferencia de lo que ven con la candidatura presidencial, consideran que la elección en la Ciudad de México está en riesgo. Que ahora que retomas este asunto de la división, ¿quiénes sufrieron la venia de Claudia Sheinbaum y quiénes sufrieron el veto de Sheinbaum dentro del equipo de Brugada? Lo que pasó fue que muchos personajes que habían trabajado en la izquierda con Clara Brugada, por ejemplo, Chiguil, que estaba en la Gustavo Madero, fue uno de los personajes muy cercano a Clara Brugada y que actualmente no recibió absolutamente nada. Él quería ser alcalde, fue vetado. En su lugar pusieron a un personaje antiobradorista, experredista hasta hace poco, y vetaron a todos los de su grupo para poder competir a cualquier candidatura. Esto generó, por ejemplo, que en el arranque de las campañas de la alcaldía, él no se presentara como parte del grupo que está ahí en la Gustavo Madero. También está el caso de Iztapalapa. En Iztapalapa, que es donde gobernaba Clara Brugada, pero además donde ha hecho toda su trayectoria política, actualmente Sheinbaum impulsó a una ex bejaranista, que es Aleida Alavés, muy cercana a René Bejarano, y que siempre quiso competir por la candidatura en Iztapalapa, nunca la obtuvo porque siempre ganaba
Clara Brugada, y ahora la tiene ella. Y como dato además relevante, Dolores Padierna, que siempre ha estado en la Cuauhtémoc, actualmente es candidata a diputada federal por un distrito de Iztapalapa. Esto lo que ha generado es un descontento, desde luego, para quienes han trabajado toda su vida en la alcaldía, pero también ha generado preocupación, porque lo leen como que Claudia Sheinbaum puso en lugares seguros a sus cercanos, pensando en que ante una posible derrota electoral serían ellos los que podrían al final de cuentas salvarse y la derrota la cargarían otras personas. Entonces, esos son dos ejemplos que te puedo contar de este veto, de esta repartición que hubo de candidaturas en la Ciudad de México. Y ahora, ya que Clara Brugada no pudo elegir a su propia gente en posiciones que no dependen de su victoria, como las que acabas de mencionar, ¿qué tanto se está jugando en esta elección? ¿Y qué hay de quienes sí apoyan a Brugada dentro del partido ante este reacomodo de piezas? Sobre todo lo que se está jugando en esta elección es el futuro del grupo de Clara Brugada. En un hipotético caso en el que perdiera la elección, la ciudad se va a reconfigurar por completo. Muchos de estos personajes, por ejemplo en Martí Batres, estoy pensando en el mismo Jesús Ramírez Cuevas, no van a tener un lugar con Claudia Sheinbaum en el gobierno federal al cual puedan terminar entrando. Cabe mencionar, por ejemplo, que uno de los a los que acusan personalmente, eso me lo dijeron fuentes del partido, Sheinbaum, de la derrota es al vocero de la presidencia, que fue uno de los principales operadores en contra y de los que hizo toda esta campaña mediática. Ellos, muy probable, si pierden, van a tener un lugar menos privilegiado al cual poder resguardarse. Imaginemos un gobierno del PAN con algunas alcaldías y con algunos personajes, pero a lo mejor mucho más cercanos a Sheinbaum, sin que los cercanos a Brugada y a este grupo puedan tener la suficiente capacidad de seguir participando. Están más cerca del abismo político que de el lugar del confort que es estar cerca de Sheinbaum. Entonces parece que sin reglas claras, sin con toda esta imposición de candidatos, pues las contiendas al interior de Morena pues, son puro pleito y rencor, ¿no? Pero esto no es exclusivo de la Ciudad de México. Y además hay que considerar que Claudia Sheinbaum no tiene liderazgo disciplinador del partido de López Obrador. Entonces mi pregunta ¿es posible pensar que lo que vemos en la capital sea un adelanto de lo que ocurrirá en todo el país en caso de una victoria de Sheinbaum? Sí lo creo, porque también hay que considerar que la ciudad va un poco desfasada en los tiempos políticos. ¿A qué me refiero? Yo pienso que la ciudad ya es post-López Obradorista. En la ciudad ya vemos una contienda que trasciende incluso a López Obrador. Esta ciudad ya tuvo transferencias, antes ya tuvo todo lo que promete el López Obradorismo, ya tuvo, por ejemplo, también derechos LGBT+, derecho pro aborto, tiene un montón de cosas que ya en esencia otros lugares apenas están comenzando a tener. También políticamente ya estamos viendo desde antes el pleito de lo que implica no tener a López Obrador como el que termina decidiendo, ¿no? El pleito no fue contra López Obrador, de hecho López Obrador lo permitió. Y ese es el gran problema. Recuerden que esto ocurrió en el contexto en el que según le había dado el bastón de mando, pero quedó muy claro que ese bastón de mando no se transfirió y que en realidad lo que hicieron fue asumir que con Claudia Sheinbaum sí podían meterse. Entonces, sin esa capacidad, por un lado, de disciplinar, por otro lado, que hay muchos rencores que no se pueden solventar. Claro, cuando hacía el llamado López Obrador, pues todos se disciplinaban, pero ya sin su figura, la verdad es que se disciplinan de alguna manera, a lo mejor apoyando a Claudia, apoyando a lo mejor a Clara, pero no apoyando en otros aspectos, ¿no? Entonces yo sí pienso que la Ciudad de México es la antesala de lo que podríamos vivir ya a nivel nacional y que de hecho ya está ocurriendo. Ahorita ya hay en el interior de la República mucha inconformidad, incluso pública, por las candidaturas que también, insisto, vienen de 2021. Que ahora tú hablas de un escenario de rupturas, de pleitos, de rencores, pero la reciente estrategia de comunicación de Morena busca proyectar evidentemente todo lo contrario, ¿no? Unidad, con esfuerzos que son además bastante vergonzosos y que a veces lo único que terminan por evidenciar es justamente la falta de unión, ¿no? Como un comercial que los hace parecer que todos se están encontrando al estilo Friends. Pero ¿qué tanto crees que pueda afectar este ánimo pesimista a Brugada en la contienda por la jefatura de gobierno? Puede afectar de dos maneras. La primera es a nivel territorial,
con la capacidad que puedan tener los operadores electorales para la movilización del voto. Si se encuentran lo suficientemente motivados, coordinados, si, insisto, porque movilizar el voto, pero pensando te apoyo a ti, pero no apoyes al otro y demás, genera sus complicaciones. Pero también que sería el segundo punto, en las alianzas que se dan a nivel local. Por ejemplo, una fuente del PAN me comentaba que hay lugares en donde se les acercan los morenistas para darles su apoyo el día de la elección, bajo el argumento de que incluso les conviene más a ellos apoyar detrás de bambalinas a los panistas y asumir un rol medio opositor y tener una buena relación a que gane Morena o que tuviera las posibilidades de ganar Morena con las personas que están impulsando. Lo que tiene ahí Clara Brugada es el problema de que su estructura territorial esté realmente aceitada y por otra parte que las negociaciones también a nivel territorial sean favorables para ella y no todo lo contrario, que por lo que me comentaban es el gran temor que se tiene y que también por eso se ha tratado de comunicar, al menos desde Morena, de que hay algunos panistas que se están incorporando y que no es cierto, que van juntos, porque sobre todo lo que quieren evitar son esas rupturas, de esas negociaciones al momento de la movilización electoral. Claro, vayamos ahora con la alianza de PAN, PRI y PRD de Santiago Taboada. ¿Qué tan distinto es el ánimo de los participantes, en contraste con lo que nos acabas de platicar en Morena? ¿Y cómo ves el manejo de la campaña de Taboada en contraste con la de Brugada? Por un lado, hay una cohesión en la campaña que es fundamentalmente panista. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que una vez que se designa a Santiago Taboada, PRI y PRD le dan el control de su campaña y se dedican ellos a sus propias también candidaturas, pero sin aparecer tanto presencialmente, lo cual no implica que territorialmente no estén apareciendo. Esto desde luego porque la marca PRI no funciona en la Ciudad de México y el PRD ahorita es muy chiquito. Esto ha permitido que haya una cohesión muy interesante en el PAN, en el que se están sumando dos generaciones, liderazgos que ya venían del PAN de otra época y panistas adultos jóvenes, ya arriba de los 30, que están encontrando su lugar de protagonismo junto a una figura, Santiago Taboada, que desde 1997, un candidato a la jefatura de gobierno que fuera completamente panista. O sea, que aparte ha recorrido todo, ¿no? O sea, desde ser asesor hasta llegar a ser candidato a la jefatura de gobierno. Eso por un lado, eso ha generado cohesión. Pero por otra parte, hay un buen entendimiento en organización territorial con otros actores. El caso que tengo más presente es el de Iztapalapa. El PAN estuvo trabajando desde 2021 una pequeña estructura territorial panista que se basa sobre todo en un descontento que sí hay de clases medias en Iztapalapa con Morena por la gestión que ha tenido, particularmente el tema del metro y demás. Entonces mucha gente que está politizada pero que no es 100% obradorista o tiene este manto opositor que ha tenido la Ciudad de México desde siempre y que por esa razón pueden inclinarse un poco hacia ellos. Pero por otra parte, además, siguen funcionando estructuras históricas como la de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que tenía una estructura sobre todo en la parte de la Vicente Guerrero, la Renovación, Santa Cruz Meyahualco, lo que antes era el Parque de los Tiraderos. Ahí hay una estructura territorial priista que sigue funcionando y que se está entendiendo muy bien con la estructura panista. Y además, dentro de las candidaturas, aunque Santiago Taboada al principio apoyaba a otra persona, quedó como candidata a la alcaldía de Iztapalapa Karen Quiroga, que es sobrina de Dione Anguiano, quien ya fue alcaldesa por Iztapalapa por el PRD. Entonces, ahí hay una estructura territorial que si bien a lo mejor no tiene la capacidad para poder ganar la alcaldía, sí tiene una muy buena capacidad para tener unos votos que suele no tener el PAN en esa alcaldía, ¿no? La alianza en este caso. Entonces, lo que se ve es un ánimo de que están viviendo su épica. De hecho, yo te diría que el ánimo dentro de la militancia panista particularmente, le están echando mucho más ganas y mucho más atención a la Ciudad de México que a la presidencial. La contienda de la militancia está aquí, y aquí es donde ven todo posible y donde están echando todas sus ganas, lo cual no quiere decir que estén en contra de Xóchitl Gálvez, pero sí de que están viendo que si hay un lugar para ganar, que sería histórico para la alianza, histórico para el PAN, histórico para cómo se ha configurado los últimos
más de 20 años en la Ciudad de México es la capital, y eso los hace sentir muy optimistas en contraste con el pesimismo que se vive en Morena y su alianza. Por supuesto, Hugo. Y para finalizar, ¿tú crees que estos buenos ánimos del equipo de Taboada y los aciertos también que han tenido dentro de su campaña son suficientes para la victoria? Creo que todavía hace falta. Hoy por hoy yo te diría que se va a definir por muy poco la elección. Morena, pese a sus problemas, no deja de ser el partido que está en el poder, no deja de ser el partido que tiene mucho dinero, también por lo mismo, y que tiene también recursos, incluso algunos formales e informales, para ganar la Ciudad de México. Sin embargo, yo veo mayores posibilidades de que la alianza pueda alcanzar el triunfo. ¿En qué creo que puede consistir que logren esto? Yo creo que territorialmente van a estar muy parejos, pero creo que los indecisos pueden moverse hacia la oposición en caso de que ellos traigan un discurso opositor bastante fuerte. Y por otro lado, si conforme se acerque la elección, vemos que los mismos liderazgos que ya de por sí se ven pesimistas en Morena empiecen a inclinarse ya desde antes con la alianza. Que incluso algunos empresarios han preferido ya apoyar con todo lo que tienen a la Ciudad de México, a Santiago Taboada, en vez de a Xóchitl Gálvez. Creo que todo se va a definir a partir después del segundo debate. Hugo García Marín es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guízar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.